regresamos para hablar de la reunión que sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años. El presidente electo se comprometió a crear una comisión de investigación por la justicia y la verdad y a emitir un decreto presidencial en el que todas las instancias del gobierno federal trabajarán para resolver este caso. Los padres manifestaron su satisfacción con los compromisos asumidos por López Obrador y subrayaron que por fin, tras 4 largos años de incertidumbre y tristeza, ven esperanza ante su demanda de justicia. Pues el presidente electo también ha subrayado que se va a investigar a todos y para llegar a la verdad, no a la verdad histórica. Los compromisos son la creación de la comisión investigadora ordenada por un tribunal colegiado que el 1 de diciembre López Obrador emitirá un decreto presidencial en el que compromete a que ninguna instancia de su gobierno obstaculizará las investigaciones para llegar a la verdad. El Estado mexicano aceptará la asistencia técnica internacional para el caso y la conformación de la comisión en donde se sumarán los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la posibilidad de retomar trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y bueno, que pueda darse su retorno a México en los próximos meses. Para analizar este tema se encuentran con nosotros Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Primitivo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, precisamente. Ángela. ¿Cómo estás? Qué buenas gusto noches. tenerte con Igualmente, nosotros. Gracias Por estar aquí en Es la Gracias Hora de a ti. Opinar. Pues Mario, una reunión que era muy esperada el día de ayer, que generaba muchas expectativas después de todo el discurso previo, la designación y el compromiso además de Alejandro Encinas para ocuparse de este caso en específico. ¿Cuál es el saldo de este encuentro con Andrés Manuel López? Un saldo muy positivo. Encontramos a un presidente sensible, empático. La empatía puede ser un instrumento de transformación. Tú sabes que un gran reto que tenemos desde sociedad civil es cómo acercamos dos mundos, el mundo de las víctimas y el mundo de la institucionalidad del Estado, ¿no? Y son dos mundos porque la perspectiva de las víctimas es que constantemente la institucionalidad del Estado no hace eco de su voz. Son dos mundos que no deberían serlo. Exactamente, ¿no? Pero además es la historia de los últimos 4 años en Ayotzinapa. Entonces, encontrar a quien será el jefe de Estado, empático, sensible, con una disposición de diálogo. Fue una reunión en donde a los padres de familia los separaba 1 metro del presidente, hubo cercanía hasta física, y hubo la oportunidad de construir agenda, que es lo más importante, ¿no? Un presidente tocado, sensibilizado por la realidad del país, por un tema que de alguna manera ha marcado nuestro México contemporáneo, Ayotzinapa. Y de ahí entonces hubo la oportunidad de hablar de la sentencia del primer tribunal colegiado de Reynosa. Hay un compromiso explícito de su gobierno que con sentencia o sin sentencia se crea una comisión de investigación. Es importante, Primitivo, aclarar que no es una comisión de la verdad. Eso es muy importante. Su mandato no es solo la memoria, sino su mandato es tener herramientas de derecho penal. Es una comisión de investigación en donde su fin es tutelar la verdad, ciertamente. Pero llegar a la justicia también. Exactamente, o sea, es una comisión que tendrá las facultades de acusar a quien tenga que acusar, investiga delitos y desde luego que también violaciones de derechos humanos, pero con su traducción delictiva. Y será una comisión que va a tener controles externos. Las víctimas y sus representantes, nosotros tendremos un esquema de coadyuvancia reforzada, ¿no? Un ejercicio activo de derechos. La CNDH va a tener un papel muy relevante en la supervisión de las investigaciones, pero además se suma la oportunidad de volver a la asistencia y cooperación internacional en el caso. Fue una reunión en donde estuvo Jan Yarab, el representante de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, donde estuvieron 2 de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su propio secretario ejecutivo, y estuvo también el Ombudsman Nacional. Entonces, tenerlos ahí permitió que el propio presidente viva voz les preguntara, ¿le entran o no le entran? Y la verdad es que estos 2 organismos internacionales le han entrado pues desde hace 4 años. Desde ¿verdad? hace mucho. Entonces, bueno, aquí está Ángela,
que bueno, hace 2 años emitieron ustedes un reporte, ¿no? Con 20 recomendaciones y bueno, la situación era muy distinta. ¿Qué se enfrentaron hace 4 años, hace 2 años cuando estuvieron ustedes trabajando aquí? ¿Y volverías, Ángela, después de lo que viste ayer? Mira, Primitivo, yo creo que no solamente hablo por mí, sino por el grupo, como Grupo GIEI y como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros lo importante es apoyar y en cualquier momento pues prestar indiscutiblemente nuestros conocimientos y nuestra experticia para generar algún resultado benéfico para México, pero sobre todo para el caso de los 43 desaparecidos, que es lo que nos ha convocado siempre. Ahora, durante su estancia aquí en México, pues todos conocimos la forma en que terminaron las cosas, ¿no? Con la PGR, con la autoridad. ¿Hay condiciones para retomar una colaboración real? ¿O iniciar realmente una colaboración? Mira, no solamente lo decía Mario, sino que es necesario entender también que hay una manifestación, una convicción y una decisión de solucionar e investigar los casos, pero también hay una relación muy especial de sensibilidad que ha sido evidente en estos momentos por el nuevo gobierno de una situación que acontece en México que es dramática. Yo creo que eso llevaría a que podamos decir que por lo menos estamos viendo que hay una actitud que favorece indiscutiblemente un regreso del mecanismo. Mario, ¿cuál debe ser no a partir de ahora, porque finalmente esto se va a poner en marcha una vez que inicie el nuevo gobierno? ¿Cómo se puede conformar este esquema en el que finalmente sí participan pues muchas instancias de diferentes formas? Y lo digo porque pues la institución encargada de investigar sigue siendo la PGR. Mira, hubo oportunidad de que los padres le plantearan al presidente de que su voluntad como cabeza del Ejecutivo es indispensable, pero que se iba a enfrentar a temas y a prácticas institucionales en donde no basta la voluntad. Le ponían ejemplos de cómo dentro de la misma PGR una subprocuraduría, la de delincuencia organizada, dinamitaba el trabajo de la Oficina de Investigación, ocultándole pruebas, detenidos, otras carpetas o averiguaciones previas que podrían ser útiles para el caso. O sea, cómo dentro de una sola institución, cómo se metían el pie. Usaron también el ejemplo del tema del ejército, que justo cuando es la propia Sedena quien evita que los integrantes del GIEI entrevisten a los militares, ellos mismos construyen una suspicacia sobre su eje de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, la idea, además de crear la comisión de investigación, además de que vengan la ONU y la Comisión Interamericana a supervisar esa investigación, es que el presidente emite un decreto, él mismo se pone fecha, dice el 1 de diciembre, mi primer día de gobierno lo emito, en donde se cree una suerte de mecanismo de conducción, de coordinación política que estaría a cargo de gobernación, directamente la doctora Olga Sánchez Cordero, que seguramente lo delegaría a Alejandro Encinas. Él va a instrumentar todo esto. Justo para asegurar que todas las instituciones vayan para un mismo rumbo, ¿verdad? Y nos parece que emitir un acuerdo, un decreto presidencial en donde el propio Andrés Manuel López Obrador le diga a cada dependencia lo que le toca y nombre un interlocutor político central que asegure que la información circule y que no haya obstáculos para la comisión de investigación, la verdad es que nos parece también que puede ser estratégico, número uno, pero además nos parece que puede ser la forma de hacer bajar la expresión de la voluntad política. Y por lo menos hay una claridad y hay una forma de pedir cuentas, de exigir cuentas. Y tu voluntad política la traduces en un instrumento normativo, claro, ¿verdad? Que es un acuerdo, que es un decreto, y no se queda solo en una declaración. Y alrededor de ese decreto también creas un mecanismo, ¿no? En donde facultas a una persona para que tenga que hacer el interlocutor y tenga que coordinar a todas las instituciones para que coadyuven con la investigación. Nos parece realmente relevante. Es un primer paso, es una guía, digamos. Sin duda, fue un diálogo muy franco, por momentos frontal, porque
don Emiliano Navarrete, por ejemplo, uno de los padres, le decía al presidente, es que usted está heredando instituciones podridas, ¿no? Sobre todo refiriéndose a la PGR, o sea, tampoco es que de un día a otro, un poco diciendo... sabemos que usted es distinto, que así lo dice, pero no basta con eso. Tenemos que ayudar a... Hay toda una estructura que hay que cambiar. Exactamente. Y por eso la oportunidad del regreso del GIEI para los padres y madres pues es fabuloso. O sea, claro, tan tutelaron la verdad y tan fueron buenos que este gobierno los corrió. Así de fácil, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si me permiten, y regresamos. Vamos a seguir platicando de este encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Volvemos en un momento. Ya regresamos para continuar platicando de la reunión que sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años justamente. Y bueno, continuamos con Ángela. Ángela, leía yo una entrevista que le diste al diario El Universal, en donde decía hay que cambiar la narrativa de este caso. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar en ese sentido? Nosotros tenemos claro como grupo que lo que se dijo inicialmente por la investigación oficial no fue confirmado por la prueba y la evidencia que hay en el expediente. Una de las primeras aproximaciones a la verdad y a la sinceridad de hacer una buena investigación significa que efectivamente las autoridades sean coherentes con la narrativa que muestra la evidencia. Desde ese punto de vista, lo que se debe decir es claramente que no hay prueba que fueron incinerados en el basurero de Cocula, por ejemplo. O dos, que la prueba técnica demostró que no pudo haber un incendio los días en particular el día 27 de septiembre del 2014, de las magnitudes que narran los personajes que fueron torturados para obtener sus confesiones. ¿Qué hay? A ver, hablando de evidencias, ¿hay más evidencias de la mala investigación que realizó la PGR o del propio caso? Porque finalmente, pues una de las recomendaciones, una de las críticas es que se destruyó, ¿no?, gran parte de esa evidencia. Mira, lo paradójico de esto es que hay evidencia que si hubiera sido analizada realmente y hubiera sido confrontada, habría permitido avanzar claramente en líneas de investigación muy diferentes a las que se avanzaron. Al hacer una narrativa diversa a la que muestra la prueba, se distrajo la investigación en elementos que estaban desde el primer momento muy débiles para poder hacer esa clase de afirmaciones. La investigación como tal, y a través de lo que nosotros tratamos de buscar en el momento correspondiente y de solicitar, igual que los representantes de las víctimas, la prueba y la evidencia se ha ido recogiendo en el expediente. Y lo lógico es que la conclusión no solamente sea coherente con esa prueba, sino sea fidedigna a esa prueba. El gran problema que se presenta ahora es que tú tienes una gran prueba en el expediente que te muestra que no es cierto lo que se está diciendo en la versión oficial y por lo tanto el cambio de narrativa obedece a esos hechos. ¿A partir de dónde se debe reiniciar o retomar la investigación? Ayer Alejandro Encinas decía, no vamos a iniciar de cero, eso sería absurdo y sería imposible. ¿A partir de qué punto? ¿A partir de dónde se debe otra vez retomar los hilos? Hay muchos puntos que ya están avanzados en la investigación e inclusive el grupo de expertos dejamos dentro de nuestros informes 7 líneas y 20 puntos de recomendaciones en donde permitía seguir claramente lo que nos indicaba el expediente. Es decir, tenemos bases, y creo que la investigación tiene bases, para arrancar de un punto medio y no de un punto cero. Obviamente tenemos que llegar a un punto final en donde converjan todos los esfuerzos, y aquí creo que es muy importante también mirar en la pregunta que le hacías a Mario, que todos los organismos deben converger a encontrar la verdad y a sumar, nunca restar. Sobre esos elementos creo que es fundamental partir de esos puntos de vista que tiene ya la investigación y esos hechos demostrados que tiene la investigación, que son muchísimos y que no se han profundizado. Y que no se han tomado en cuenta. No se han profundizado, de ser. correcto. Por falta de voluntad. O por impericia, no sé. Ahí te puedo decir 2 cosas.
porque no quisieron seguir unas líneas, y textualmente lo tenemos que decir como grupo, se les dijo muchas veces, hay que perseguir estas líneas ¿Qué ejemplos de investigación. Mira, nosotros teníamos una línea de investigación que era fundamental en el tema de hacia dónde habían tomado los muchachos, y eran caminos diferentes, eran grupos diferentes. Inclusive mencionamos algunos aspectos particulares que tenían que ver con autoridades que pudieron haber estado involucradas. Esos aspectos primero se demoraron muchísimo en recoger los elementos probatorios que nosotros solicitamos, pero dos, cuando ya estuvieron solicitados, no hay análisis ni hay conclusiones. Sobre esa base, pues ya más que experticia, es un tema claro frente a que no quieren se decidió. o no trabajaron sobre esas líneas. Sobre esas líneas. Mario. O la telefonía, o Claro, seguir el rastro financiero de las cosas, o la participación de otras instituciones públicas vinculadas con los hechos. O sea, yo sí quisiera reiterar que el GIEI deja una carta de ruta en abril del 2016. En mayo. Abril. Nosotros salimos el 29 de abril. Luego viene la Comisión Interamericana y construye un cronograma de trabajo en base a lo que dijo el GIEI, que también es útil. Y luego viene Naciones Unidas y emite un informe que también genera una serie de recomendaciones. Entonces, por mucho hay dirección para generar una nueva etapa de investigación. Yo creo que las últimas expresiones directas del presidente vía un spot publicitario en el contexto de su último informe de gobierno dan cuenta de un gobierno que se casó con una teoría de caso, que no se movió de ahí. Tan es así que la asume de manera personalizada nada más y nada menos el presidente de la República. Entonces, más allá de si hubo disposición o hubo encubrimiento, lo que no hay duda es que el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió la teoría del basurero Cocula como una teoría propia como una conclusión. De su gobierno. Así es. Mario, es importante, y se ha mencionado una y otra vez, es muy importante conocer la verdad para poder aspirar a la justicia. A estas alturas, después de 4 años, ¿se puede aspirar a la justicia o solo se puede aspirar a conocer la verdad? Mira, para los padres es fundamental saber qué pasó, y eso incluye tener certeza del paradero de sus hijos. Ellos dicen la verdad, aunque sea dolorosa, si es la verdad, la vamos a aceptar. Alrededor de todo el caso, como tú decías, empieza a trascender sobre todo las irregularidades de la investigación. El día de ayer trasciende ya por la tarde-noche una nueva resolución de un juzgado de distrito de 8 personas. que emite auto de libertad por falta de elementos, por falta de pruebas. Es decir, estamos ya en una etapa en donde el caso Ayotzinapa, la teoría oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, se está cayendo judicialmente, Primitivo. Eso está pasando sin duda alguna, está la sentencia del tribunal colegiado, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esto, los padres no quieren poner sus energías en determinar responsabilidades de quienes actuaron mal, sino en conocer qué pasó y dar el paradero de sus hijos. La pregunta que está planteada desde el principio, desde el primer momento. Exactamente. ¿No? Habrá retos. Ángel es la experta, pero yo digo, el gran reto del caso es cómo romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa termina siendo muy relevante después de 4 años porque es la síntesis de nuestra institucionalidad, es la síntesis de la impunidad. Ayotzinapa es un símbolo de muchas cosas, ¿no? Porque ese pacto de impunidad, de la debilidad de las instituciones, una PGR que no fue construida, nos dimos cuenta, lo confirmamos, ¿no? No fue construida para investigar, fue construida como una institución de carácter político, así es, ¿no? Y el otro tema que me parece que es fundamental, y recuerdo muy bien una frase que se dijo en este espacio hace poco menos de 4 años, que cuando empezaban a buscar a los jóvenes y empezaron a encontrar cuerpos y cadáveres. Así. Y es lo que seguimos viendo, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? La macrocriminalidad. Pero además, mira, Primitivo, lo importante de esto. Ayotzinapa también es una esperanza y una opción. Es decir, hasta este momento Ayotzinapa ha tenido todas esas particularidades, pero Ayotzinapa tiene elementos que permiten encontrar procedimientos, patrones, comportamientos y transversalidades de la delincuencia, inclusive en la institucionalidad, y a la vez también reforzar patrones de comportamiento de la institucionalidad. Yo creo que en este momento es una opción.
intentar todo con Ayotzinapa y con el caso de los 43 desaparecidos, porque efectivamente les va a mostrar cuáles son las falencias y cuáles son los puntos, digamos, graves de criminalidad que están atravesando muchos estados. El tema de las fosas nosotros ya lo advertíamos desde el momento mismo en que empezamos a encontrar en la búsqueda de los muchachos de la Normal Isidro Burgos, que era, y te lo voy a decir con una frase que nos dijo un poblador de Guerrero, es que Guerrero es un panteón. Nosotros no teníamos la dimensión hasta que empezamos a ver, pero ahora vemos que no solo Guerrero, sino que se están abriendo fosas en muchos estados. Y cuando tú generas marcos de impunidad, la violencia se te va a reproducir indiscutiblemente, porque si no hay legitimidad, no hay eficacia, hay impunidad, no hay límite. No hay absolutamente ningún límite. Y eso lo va a saber absolutamente todo el mundo en el momento del contexto. Y el control y el poder va a ser ejercido por los delincuentes. El Estado debe retomar las fuerzas de control en el sentido de su legitimidad y de proceder en derecho y con protección a los derechos humanos a tomar las decisiones que crea y deba tomar. Y por eso Ayotzinapa es importante. Es importantísimo. Es un símbolo de la impunidad, puede ser un símbolo de abrir un nuevo camino. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mario, como siempre, gracias por estar aquí, platicar con la audiencia de Es la Hora de Opinar. Hasta aquí ha llegado la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes y en nuestra edición del fin de semana, Leo Zuckerman va a entrevistar a una personalidad acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda, aquí nos vemos.